exponer primero Carlos Benítez, luego Catherine Bonilla y Kevin Campos. Podemos iniciar ya. Bueno, tengan todas muy buenas tardes. Doctora, doctora, solo voy a conectar mi cargador que se desconectó. Sí, está bien. Gracias. Okay. Bueno, tengan muy buenas tardes, doctora y compañeros presentes. Esta tarde tenemos el honor de presentar el seminario 3 denominado Terapéutica Farmacológica, específicamente los inmunomoduladores, los antifúngicos y los retinoides y esteroides tópicos. Siguiente diapositiva. Esos son los integrantes del grupo. Siguiente diapositiva. Bueno, como una pequeña introducción, podemos decir que el manejo de las dermatosis actuales se basan principalmente en la capacidad de incidir en la señalización celular y también en la homeostasis epidérmica. Ahora bien, existen tres grupos principales. El primero son los inmunomoduladores, que como su nombre lo dice, son los encargados de estimular la capacidad de los linfocitos T y de esta forma mejorar la inmunidad celular. También se encuentran los antifúngicos, los cuales principalmente tienen como función impedir la síntesis del anosterol largosterol, y por último se encuentran los esteroides, los cuales podría decirse que tienen una gran importancia en la secuenciación genómica de la célula. Siguiente diapositiva. El objetivo general es comprender el uso clínico de los inmunomoduladores, antifúngicos, retinoides y esteroides tópicos en la terapéutica farmacológica. Y nuestros objetivos específicos son describir los mecanismos de acción y las principales indicaciones, terapéutica de cada grupo farmacológico, identificar los efectos adversos, contraindicaciones, precauciones asociadas al uso sistémico y tópico, y por último promover el uso racional y supervisado de estos medicamentos para optimizar los resultados terapéuticos y garantizar la seguridad del paciente. Siguiente diapositiva. Bueno, comenzaremos con los inmunomoduladores. Siguiente diapositiva. El primero es, se podría decir que estos se clasifican y continuaremos con el primero, el cual es el levamisol. Ok, el levamisol, aquí lo que les quiero explicar principalmente que su mecanismo de acción, como es un inmunomodulador, su principal mecanismo de acción es estimular la capacidad de los linfocitos, mejorando su función y por ende mejorando la inmunidad celular. Como sus principales indicaciones son el herpes simple recidivante, también se encuentran las foliculitis, las hidrosadenitis, recidivante, las verrugas virales, lepra, candidiasis cutánea, tiña granulomatosa, entre otras. Su dosis son 3 tabletas de 50 miligramos, que sería un total de 150 miligramos, vía oral cada 8 días, por periodos de 1 a 6 meses, dependiendo de la gravedad. Y como efectos adversos, principalmente son dermatitis de contacto, también podemos mencionar alopecia, aunque es poco frecuente, y también prurito, y un efecto adverso que hay que tener mucho cuidado es la agranulocitosis, que es la disminución de leucocitos. Y como las principales contraindicaciones que podemos mencionar, sería principalmente que no se debe utilizar en el embarazo o la lactancia, o si existe algún tipo de hipersensibilidad. Siguiente fármaco. El siguiente fármaco es el metizoprinol, cuyo principal mecanismo de acción es impedir que exista una replicación viral y también a su vez va a estimular la replicación viral, la inmunidad celular, perdón. Sus principales indicaciones son la alopecia areata, que esta se caracteriza principalmente debido a que existen como cierto tipo de parches lisos y redondos en el cuero cabelludo. También el herpes simple recidivante, la papilomatosis cutánea, verrugas virales, el molusco contagioso, entre otros. Las dosis principalmente
serían de 50 a 100 miligramos por kilogramo a día. Generalmente en adultos es de 2 a 4 gramos al día. Sus principales efectos adversos podemos mencionar que son a nivel gastrointestinal. También se ha mencionado cefaleas, mareos y más que todo reacciones inflamatorias locales. ¿Qué más mencionar? Y sus principales contraindicaciones, si existe algún tipo de hiperuricemia y no se utiliza en embarazo ni en lactancia. Siguiente diapositiva. Ahora bien, continuando con el tacrolimus y el pimocrolimus, estos cabe recalcar que pueden usarse más que todo en zonas sensibles, ya sabemos, por ejemplo, como los párpados, y son alternativas a los corticosteroides. Ahora bien, su mecanismo de acción. Su mecanismo de acción básicamente es la inhibición selectiva de estas citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las citocinas proinflamatorias? La interleucina 2, la interleucina 4 y la interleucina 10 y el gamma interferón. Sus principales indicaciones es en vía tópica para la dermatitis atópica de leve a moderada, la dermatitis seborreica, que ya sabemos que es causada por el hongo de Malassezia, el vitiligo, la alopecia areata que había mencionado anteriormente, aunque en esta última no hay como resultados que respalden su utilización. Como principales efectos adversos, aquí es más que todo el prurito, el eritema y el rubor, que ya sabemos que es como la sensación de calor en la zona, y las principales contraindicaciones serían la hipersensibilidad al fármaco o si el paciente tiene inmunodeficiencia severa. Siguiente diapositiva. Ahora bien, respecto al imiquimod, aquí su mecanismo de acción principalmente es estimular a la producción del interferón alfa y beta e indirectamente al factor de necrosis tumoral, que en este caso también podría mencionar al agonista del receptor Toll-like. 7. Sus principales indicaciones es el molusco contagioso, condiloma combinado y queratosis actínicas. Su dosis sería la crema al 5%, vía tópica 3 veces al día, y también tiene resultados positivos en el carcinoma vasocelular, pero el tratamiento debe ser de alrededor de 18 a 20 semanas. Sus principales efectos adversos son el eritema intenso, el edema, la ulceración, y como principales contraindicaciones no debe utilizarse en embarazo ni en lactancia, ya que es categoría C, o si existe hipersensibilidad al fármaco, o si el paciente presenta lesiones ulcerales extensas debido a que esto aumenta los riesgos sistémicos, los cuales vienen siendo el síndrome pseudogripal, la fiebre o las mialgias. Siguiente diapositiva. Ahora bien, vamos con los antifúngicos. Siguiente diapositiva. El primer antifúngico descrito de forma tópica es el clotrimazol, que fue el primer imidazol tópico. Su mecanismo de acción es alterar el mecanismo de los fosfolípidos, los cuales actúan en la membrana micótica, y de esta forma va a alterar el hierro intracelular y va a degradar los ácidos nucleicos, más que todo. Sus principales indicaciones son las micosis superficiales, como viene siendo la tinea pedis, que ya sabemos que es el pie de atleta, la tinea corporal, la tinea inguinal, la pitiriasis versicolor, y también la dermatomicosis, que en el cual presenta un 80% de curación, y también la candidiasis cutánea. Sus dosis son el gel de 1 a 2% y en un promedio de 2 veces al día. Y sus principales efectos adversos son locales como el prurito, el eritema y el rash. Asimismo, sus principales contraindicaciones son hipersensibilidad al clotrimazol o a otros imidazoles, como por ejemplo el ketoconazol, el miconazol o el ecoconazol. Siguiente diapositiva. Ahora bien, continuando con el ketonazol, ya sabemos que su principal mecanismo, así como de gran parte de los antifúngicos, es inhibir la conversión del anosterol a ergosterol. Ahora bien, sus principales indicaciones está la dermatomicosis y también se utiliza en forma de champú para dermatitis seborreica. Sus principales dosis son 5% en champú, 2% en crema, y sus efectos adversos, aunque si bien son poco comunes, puede existir prurito o dermatitis por contacto. Ahora bien, sus contraindicaciones son hipersensibilidad o tratamiento previo con corticosteroides, y además hay que recordar que no debe utilizarse cercano a los ojos.
Siguiente diapositiva. Ahora bien, continuando con otro antifúngico, en este caso el itraconazol, aquí tiene un mecanismo de acción similar al ketoconazol, que ya sabemos que es inhibir o bloquear la síntesis a ergosterol. También sus principales indicaciones aquí son las onicomicosis o micosis superficiales, similar también al ketoconazol, y las dosis en onicomicosis son de 200 miligramos cada 12 horas por 7 días, y en micosis superficiales son de 100 miligramos por día cada 12 horas. Ahora bien, sus principales efectos adversos son a nivel gastrointestinal y también produce cardiotoxicidad. Y sus principales contraindicaciones son la hipersensibilidad, si existe alguna disfunción hepática, y no debe utilizarse en embarazo o lactancia. Siguiente diapositiva. Ahora bien, continuando con la terbinafina, que este es otro antifúngico, su principal mecanismo de acción es inhibir a la escualeno epoxidasa. Sus principales indicaciones son para onicomicosis y tiña, y en onicomicosis se utilizan 250 miligramos cada día por 6 semanas. Y en la tiña se utiliza una dosis de 250 cada día de 2 a 4 semanas. Sus principales efectos adversos son a nivel gastrointestinal y hepatotoxicidad, y sus principales contraindicaciones en este caso, ya que afecta al hígado, sería el alcoholismo crónico, enfermedad hepática, hipersensibilidad al fármaco y embarazo. Siguiente diapositiva. Ahora bien, continuando con el fluconazol, su mecanismo de acción es inhibir a la 14-alfa-desmetilasa. Sus principales indicaciones son la candidiasis vaginal e infecciones sistémicas, y sus dosis oscilan entre los 150 miligramos vía oral, utilizando más que todo 400 miligramos diarios. Sus principales efectos adversos son a nivel gastrointestinal y hepatotoxicidad, y las principales contraindicaciones son hipersensibilidad al fármaco, embarazo y hepatotoxicidad. Ahora bien, continuando con los... doctora, sí sigo yo, ¿verdad? Voy a continuar con retinoides. Sí, pueden continuar, o sea, como son 3 los que van a exponer, pueden dividirse la presentación en las diapositivas para que les toque un número similar. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los retinoides. Bien, estos fármacos a nivel estructural y funcional son análogos de la vitamina A. Y tenemos 3 generaciones de fármacos. La primera generación, que consiste en la tretinoína, la isotretinoína y la alitretinoína. Estos fármacos a nivel estructural tienen una modificación del grupo polar y cadena lateral de la vitamina A. La segunda generación de corticoides, son aromáticos. Por ejemplo, la citretina, el etretinato, que estos sufren una sustitución del grupo, tienen una sustitución del grupo cíclico final de la vitamina A. Y finalmente los de tercera generación, como el bexaroteno, el tazaroteno y el adapaleno. Estos que tienen una ciclación de cadena lateral polínica de la vitamina A. Continúa, por favor, Con respecto a la farmacocinética, vamos a mencionar que los retinoides tienen una alta lipofilia, es decir, una alta afinidad por lo que son las grasas, los lípidos, y por lo tanto la biodisponibilidad de los mismos va a aumentar, especialmente administrarlos por vía oral, al ingerirse con medicamentos. Bien, estos van a sufrir lo que es un metabolismo hepático, el cual lleva a la oxidación a metabolitos inactivos y polares. Y finalmente su eliminación se va a originar mediante la vía biliar y renal.
Ahora, en cuanto a la vida media, podemos mencionar que esto va a depender de la estructura, ya que estos pueden tener una vida media de horas e inclusive hasta días. Por ejemplo, el bexaroteno tiene una vida de disponibilidad de 7 a 9 horas, la isotretinoína 20 horas más o menos, y la cetritina 2 días, y un periodo más prolongado con el etretinato hasta 120 días. Siguiente. Bien, ahora hablando con lo que es el mecanismo de acción. Los retinoides vienen siendo componentes que actúan por dos componentes, es decir, componentes de unión que consiste en la proteína de unión retinocitoplasmática junto con lo que son receptores nucleares. ¿Cuántos receptores vamos a tener? Bueno, en este caso va a actuar sobre dos receptores, que es el receptor de ácido retinoico y sobre el receptor X de retinoides. Entonces, esta actividad conlleva a lo que es a la expresión genómica. Entonces, estos se actúan como factores de transcripción, por lo cual van a mediar la expresión del factor de crecimiento epidérmico. Y esto va a conllevar a la activación de la transcripción genética. Esto se traduce en funciones celulares como la diferenciación celular epidérmica, la regulación del crecimiento epitelial y la diferenciación de epitelios no queratinizados, con efectos terapéuticos como la inhibición de la promoción tumoral, acciones inmunomoduladoras y regulación de epitelios hiperproliferativos. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para el uso tanto de corticoides tópicos y sistémicos? En el caso de los tópicos, debemos ajustar la concentración y la frecuencia según la irritación cutánea que pueden llegar a presentar el paciente. Y en el caso de los retinoides sistémicos, debido a los efectos colaterales que conllevan, es importante una selección cuidadosa del medicamento en el paciente y controles de laboratorio para disminuir el riesgo de toxicidad. Siguiente. Dentro de los retinoides tópicos vamos a mencionar la tretinoína, ¿verdad? O ácido retinoico. Este fármaco lo podemos encontrar en concentraciones para uso local de 0.01 a 0.1%. Y en caso de porcentajes mayores puede causar una dermoexfoliación. Este está principalmente indicado para lo que es el acné comedónico, la rosácea, la queratosis pilar y también las verrugas planas, y también utilizado para el fotoenvejecimiento. Esto debido a que el medicamento tiene una acción sobre la elastosis solar, es decir, con lo que es la exposición crónica a los rayos UV, pero que puede conllevar a lo que es irritación, una sensación de ardor inicial en los pacientes que con el uso cotidiano se va reduciendo. Siguiente. También tenemos otros fármacos de este mismo grupo de primera generación de uso tópico, el retinaldehído, que tiene las mismas indicaciones que la tretinoína, pero tiene un menor efecto irritativo. Y los retinoides de tercera generación, el adapaleno y tazaroteno, que también tienen las mismas indicaciones, pero estos tienen un mayor costo y mejor tolerancia cutánea. Siguiente. Ahora, respecto con los fármacos de primera generación, vamos a mencionar los retinoides sistémicos. Por ejemplo, tenemos la isotretoína. De hecho, este es uno de los fármacos que, dentro de este grupo que inhibe lo que es la formación de sebo. Y es utilizado ampliamente para el tratamiento o como tratamiento de elección en pacientes con acné nódulo quístico, con globata y fulminans, que podemos observar en la imagen ese tipo
de acné, que suele ser un acné resistente a otras terapias. Entonces, la isotretinoína puede ser utilizado en estos casos. Y este medicamento se puede utilizar por vía oral o tópica a una dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por 2 o 3 semanas. ¿Cuáles son los efectos adversos o colaterales que se asocian con este medicamento? La teratogenia, alteraciones de los lípidos séricos, serodermia, serostomía, seroftalmia, quelitis también. Siguiente. Bueno, respecto a los retinoides sistémicos de segunda generación, vamos a mencionar la acitretina. Este es el principal metabolito y compuesto con actividad farmacológica del etretinato. Este muestra eficacia clínica en el tratamiento de la psoriasis, sobre todo psoriasis en grandes placas, resistente a tratamiento, también la eritrodérmica y de von Sombech. Y también tenemos el etretinato y el acitretin. Este está utilizado más bien está más indicado para lo que son problemas sobre la queratinización de la piel, como lo que es la ictiosis, queratodermias palmoplantares y psoriasis. Y sus efectos son de poca duración, pero tiene un alto costo, por lo cual su costo es muy alto para su uso cotidiano. Y continuando con la siguiente, por último vamos a mencionar los retinoides sistémicos de tercera generación como el bexaroteno. Este fue aprobado en 1999 en Estados Unidos para el tratamiento de linfoma cutáneo de células T avanzado o resistente por lo menos a alguna otra forma de tratamiento. Y es posible que actúe regulando la diferenciación, proliferación celular e induciendo y promoviendo la apoptosis. Siguiente. Los retinoides tienen otros usos, ¿verdad? Han mostrado resultados, aunque no han sido aprobados por la FDA, pero se han implementado en las alteraciones de la queratinización, como la ictiosis, pitiriasis rubra pilaris, o también para el caso de rosácea y enfermedades relacionadas como la hidradenitis supurativa y la foliculitis pustulosa eosinofílica. Siguiente. También como tratamiento quimioprofiláctico de procesos neoplásicos como la seroderma pigmentoso, y los procesos neoplásicos como el queratoancantoma, carcinoma vasocelular también. Ahora, es muy importante, es muy importante mencionar los efectos, bueno, el uso de los retinoides sistémicos se asocian con una amplia, digamos, una variedad de efectos colaterales, es decir, desde que son teratógenos, es decir, pueden llegar a causar malformaciones fetales como microcefalia, macrocefalia, pueden causar una hipoplasia del conducto auditivo externo, pueden alterar la barrera cutánea, también pueden generar abortos o inclusive partos prematuros, quelitis, es decir, se queda en la boca, quelitis es más bien como en las comisuras de los labios lo que es esta sequedad, y la serostomía, que es la boca a nivel de la mucosa oral, sequedad y seroftalmia a nivel ocular. También pueden producir efluvio telógeno y también otros efectos colaterales. Dale la siguiente, por favor. También a nivel de la piel, también en este caso en las uñas, pueden producir un adelgazamiento y fragilidad unguial, pueden causar fotosensibilidad, dolor óseo, rigidez, también síntomas gastrointestinales y sobre todo alteraciones analíticas. Estos fármacos, se debe llevar un control de los valores de estos compuestos porque pueden llegar a inducir lo que es una hipertrigliceridemia, inclusive una hipercolesterolemia también, o pueden aumentar
lo que es a nivel hepático, las transaminasas hepáticas, la fosfatasa alcalina, la bilirrubina circulantes también. Siguiente. Ahora, en cuanto a las contraindicaciones y precauciones, vamos a mencionar que estos fármacos son de categoría X, porque por sus efectos teratógenos, también malformaciones congénitas que se pueden llegar a desarrollar, por lo tanto, no se recomienda en el embarazo ni tampoco en la lactancia. Y se debe implementar tratamientos anticonceptivos durante al menos un mes con el uso de estos medicamentos. También no debe utilizarse, combinar con lo que es alcohol. Y siguiente, por favor. Y otras contraindicaciones y precauciones. También estos medicamentos, hay que tener cuidado con ciertos fármacos como las tetraciclinas, ya que puede asociarse hipertensión intracraneal, es decir, generarse un pseudotumor cerebral. Y también lo que mencionaba sobre los lípidos, hay que determinar los niveles de lípidos en el paciente al momento de iniciar el tratamiento sistémico con los retinoides. Y a su vez se ha asociado el uso de estos medicamentos no se tiene evidencia, pero sí se ha asociado con síntomas depresivos, incluso psicosis. Entonces, por lo tanto, se debe tener una estrecha vigilancia en pacientes que presenten previamente estos síntomas. Eso sería todo. Continuando con la exposición, el último grupo que nos corresponde a nosotros son los esteroides tópicos. Como una pequeña introducción para los esteroides tópicos, tenemos que tener en cuenta de que muchas veces este es uno de los tratamientos o la piedra angular para un tratamiento antiinflamatorio, antialérgico, y que son sumamente eficaces, pero sin embargo, su prescripción no debe tomarse a la ligera, porque tiene diferentes efectos adversos que no queremos nosotros en los pacientes, ¿no? Que lo podemos explicar más adelante. Vamos a ver cómo los corticoides más utilizados en la actualidad son la prednisona y la dexametasona. También tenemos la triamcinolona, la parametasona, la betametasona, que muchos de estos los vamos a utilizar por vía tópica, como la hidrocortisona y la triamcinolona, y otros muchos más. Y aquí tenemos este cuadro de la clasificación de los corticoides tópicos. Vemos como primero tenemos la clase 1, 2, 3, 3 a 4, la 6 y la 7. Y vamos a ver cómo la clase 1 son los que tienen una potencia muy alta, y la clase 7 son los que tienen una potencia muy baja. Entonces vamos a decir de que la clase 7, como el acetato de hidrocortisona de 0.5% a 2%, es el más seguro por utilizar en casos en zonas sensibles de nuestra piel. En cambio, la clase 1, que tiene una muy alta potencia, vamos a destacar aquí el propionato de clobetasol, que se encuentra a 0.5% y que este es el más potente de todos estos esteroides tópicos. Pero hay que hacer énfasis de que el uso de debe ser muy breve y en zonas específicas, por lo mismo que la potencia es alta. En cambio, de los que vemos de la clase 2 a la clase 4, que vendría siendo de una potencia alta a una potencia mediana, podemos mencionar la mometasona, el valerato de betametasona y el acetónido de triamcinolona al 0.1%. En la siguiente diapositiva vemos los principales acciones farmacológicas de estos fármacos, ¿no? De los esteroides tópicos. Vamos a ver que en la piel el uso terapéutico de lo vamos a justificar porque son antiinflamatorios, antialérgicos y antifibrosos. Sin embargo, pueden provocar un aumento de la temperatura, pueden provocar diaforesis y circulación capilar. Por eso es que vamos a ver que muchas veces puede presentar los pacientes exantemas. Y también pueden disminuir en los pacientes la secreción sebácea y la formación del tejido mesenquimatoso.
Vemos que en cuanto a la hidrocortisona, por ejemplo, tiene entre sus acciones farmacológicas, se encuentra la neoglucogénesis y también, como mencioné, la queratinización del poro folicular y las acciones antiinflamatorias y antialérgicas. Y tenemos aquí los efectos adversos, por ejemplo, la cara de luna llena y el cuello de búfalo. Podemos ver aquí en esta imagen este paciente que se encuentra con uno de los efectos secundarios, efectos adversos, del uso de los esteroides tópicos, que es la cara de luna llena. También aquí podemos ver las estrías que se pueden generar, o estrías atróficas, las vamos a llamar, en los pacientes que también utilizan los esteroides tópicos. Y en cuanto si por el uso sistémico, vamos a ver este eritema que puede salir en la piel. Otros efectos adversos podemos ver el hirsutismo, la equimosis espontánea, el retraso de la cicatrización de las heridas, la atrofia de la piel, las telangiectasias, la hiperpigmentación y el desarrollo de enfermedades bacterianas y virales, porque sabemos de que afecta o nos está afectando el sistema inmunológico, entonces deja un poco débil la piel. Recordemos de que la piel es uno de los principales, la principal barrera inmunológica que tenemos. En la clasificación de las indicaciones, vamos a decir de que están los usos indispensables, los usos útiles, no indispensables y las contraindicaciones que vamos a tener. En cuanto a los usos indispensables, podemos ver que los corticoides sistémicos los vamos a utilizar en pénfigos, en linfomas, en algunas, por ejemplo, también lo podemos utilizar en el lupus eritematoso sistémico. En cuanto a las indicaciones útiles, pero no indispensables, que son los corticoides útiles en la dermatología, los podemos utilizar en la lepra tuberculoide, farmacodermias, urticaria aguda, vasculitis, y algunas eritrodermias, ¿ok? En cuanto a las contraindicaciones de estos fármacos, es vital recordar que no debemos usarlos en el acné. Está muy contraindicado en el uso del acné, en la rosácea, en la psoriasis, a salvo en casos específicos. Tampoco debemos de utilizar estos fármacos tampoco en enfermedades producidas por bacterias, virus u hongos, ya que estos pueden enmascarar o empeorar la infección del cuadro que está teniendo el paciente. Y aquí tenemos las corticodermias. Las corticodermias es un término que acuñó el maestro Latapí, que este término es fundamental, lo debemos de conocer porque reúne todas las consecuencias negativas que nos puede dar el uso el uso indiscriminado de los esteroides tópicos. Y primero tenemos el corticodaño. El corticodaño, tenemos aquí la imagen de esta mujer, que son alteraciones irreversibles, que lo que ocurre aquí es que va a haber una atrofia de la piel, o nos puede presentar estrías atróficas y telangiectasias, y esas pequeñas arañitas vasculares que vendrían siendo lo que vamos a llamar corticodaño. También tenemos el corticorrebote. Este corticorrebote es cuando la enfermedad remite con el esteroide, pero aún regresa con más fuerza. Cuando se suspende la enfermedad, cuando se suspende el uso del esteroide, entonces va a haber un rebote de la enfermedad que estábamos tratando. También tenemos la corticodependencia, que el paciente siente que no puede mejorar sin el uso de estos esteroides tópicos, que es uno de los pilares fundamentales siempre en el uso de la farmacología, evitar que los pacientes caigan en la farmacodependencia, ¿no? Tenemos la corticomanía, que también es el uso indiscriminado por parte de la población, que esto lo vamos a explicar más adelante también con el uso de la crema combinada. También tenemos la taquifilaxia, cuando lo que ocurre aquí cuando la piel se acostumbra y ya no va a hacer efecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues el doctor tiene que ponerle dosis mayores o fármacos con potencias mayores, con mayores porcentajes en las cremas. Entonces, también es fundamental evitar llegar a estos daños o corticodermias. Y tenemos los puntos prácticos en la terapéutica dermatológica con los corticoides sistémicos.
que consisten en la evaluación y en la evaluación de cómo debemos de utilizar los esteroides en el paciente. Primero debemos de elegir un esteroide según el paciente. Debemos tener en cuenta todo el cuadro clínico, toda la historia del paciente para hacer una elección individualizada. También vamos a tomar en cuenta la duración del fármaco, porque es preferible usar un esteroide que se debe usar por menos tiempo que uno por un tiempo más prolongado, sí van a hacer el mismo efecto. Más que todo en poblaciones como, por ejemplo, que tienden a olvidar, por ejemplo, los ancianos que podrían llegar a tener demencia. También recordar que el uso de los esteroides tópicos debe haber una suspensión gradual para evitar la corticodermia del corticorrebote. Y siempre el médico, el medicino debe estar consciente y estar vigilando, debe tener una vigilación estricta de los efectos y cómo va avanzando en la enfermedad del paciente. En cuanto a las medidas complementarias en tratamientos largos y también el cambio cuidadoso entre esteroides. Y aquí tenemos el uso indiscriminado de la crema combinada, que es la betametasona, gentamicina y clotrimazol, que es un fármaco que es muy usado aquí en nuestra población salvadoreña, que no se recomienda nunca su uso porque puede llegar a ser un fármaco fuerte y menos se va a recomendar en la población pediátrica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos aquí esta imagen, este niño en la población pediátrica puede llevar a un síndrome de Cushing iatrogénico por el uso del fármaco, en el que vamos a tener la cara de luna llena, puede hacer que el paciente pediátrico llegue a la obesidad infantil, disminuir el crecimiento del paciente y también que la piel se vuelva más frágil y delgada. Y aumentar las probabilidades de que el paciente puede llegar a tener hipertensión, porque recordemos de que la betametasona es un corticosteroide potente, perdón, la gentamicina es una antibiótico, es un aminoglucósido, y tenemos el clotrimazol, que es un antimicótico. Entonces, por eso no se recomienda el uso de esta crema combinada, porque es, como mencionamos anteriormente, la elección del fármaco debe ser individualizado en el paciente, tomando en cuenta el todo del paciente y no solamente la enfermedad subyacente por la que está consultando, para evitar llegar a tener estos cuadros clínicos. Y también tenemos los efectos adversos locales y sistémicos, tales como que puede llegar a tener una debilidad ósea, y la debilidad ósea se va a traducir en el crecimiento lento del paciente, las alteraciones de la piel, que es lo que dije de la piel frágil y delgada, y los problemas de crecimiento. También vamos a ver cómo el paciente va a tener problemas metabólicos, como aumento de la glucosa, es decir, una hiperglucemia, y un aumento de la presión. En cuanto a las conclusiones de esta presentación, vamos a ver que tanto los inmunomoduladores, antifúngicos, retinoides y esteroides tópicos son fundamentales en el tratamiento dermatológico por sus mecanismos de acción específicos sobre la inflamación y la infección y la queratinización. Que siempre debemos de usar o elegir el fármaco de acuerdo a la patología del paciente, las características del paciente y el perfil de seguridad de cada grupo terapéutico para evitar llegar a esos cuadros clínicos que no queremos y esos daños iatrogénicos que podemos llegar a tener en el paciente. El uso racional y supervisado de estos medicamentos es esencial para que haya una eficacia clínica y que evitemos los efectos adversos locales y sistémicos. Y las recomendaciones, tales como seleccionar el tratamiento dermatológico de acuerdo con el diagnóstico, la localización de la lesión y las características individuales del paciente, porque recordemos que hay fármacos que son menos potentes que los vamos a utilizar en la piel más sensible. Evaluar los efectos adversos y contraindicaciones antes de iniciar la terapia, especialmente medicamentos de uso sistémico. Y también indicar el uso correcto y supervisado de los fármacos para garantizar la eficacia del tratamiento y prevenir las complicaciones del paciente. Esto sería todo en cuanto al seminario 3. Muchas gracias y aquí tenemos la bibliografía de donde hemos tomado la información. Ok, gracias. Solo algunos comentarios. Bueno, para todos los grupos, con la
las diapositivas siempre van a ser 3 ponentes, ¿verdad? Entonces, repártanselas equitativamente, ¿verdad? Antes de iniciar, ya sepan dónde es el corte de cada diapo para cada ponente y así ya cada uno sabe cuándo va a empezar. Y algunos comentarios en cuanto a los inmunomoduladores. Por ejemplo, el tacrolimus, este lo usamos más que todo cuando ya estamos haciendo un destete de los esteroides tópicos. Por ejemplo, podemos, en una dermatitis atópica que está muy exacerbada el cuadro clínico, vamos a empezar, por ejemplo, con clobetasol, con un esteroide de alta potencia, y eso lo podemos ir bajando a una betametasona, hidrocortisona, y luego podemos pasar a un cromus, y así este actúa como un ahorrador de esteroides, y nos evitamos así los efectos adversos como la atrofia, las telangiectasias, y lo que estaba diciendo ahí el compañero. También tenemos el levamisol, que es como inmunomodulador. Más que todo lo utilizamos cuando tenemos verrugas verrugas vulgares en las manos, en los dedos, que les estamos dando tratamiento con crioterapia y aún así estas se resisten un poco a bajar de tamaño. Nos puede servir como coadyuvante también. El metizoprinol, más que todo cuando es una cantidad muy grande y más que todo de condilomas acuminados, ¿verdad? O sea, las verrugas, pero en área genital, porque este ya es un poquito más fuerte, son dosis más altas y es un medicamento más caro, ¿verdad? El Leonisol es más accesible. El imiquimod, como mencionaban, para los CBC superficiales es muy útil, también para las queratosis actínicas. Idealmente, se tendría que dejar todas las noches en los pacientes una capa fina, pero como hay pacientes que creen que entre más cantidad se aplique, va a mejorar más rápido y no hacen buen uso del medicamento, se terminan quemando o se irritan de más, porque siempre se van a irritar, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es una destrucción celular, solo que está dirigido contra las células cancerígenas o precancerígenas en el caso de una queratosis actínica. Entonces, en el caso de estos pacientes, preferimos dejarlo 3 noches a la semana, por ejemplo, y algunas recomendaciones son aplicar vaselina alrededor del área que se va a tratar para evitar que se irrite más tejido del que es necesario. Con los antifúngicos, el ketoconazol, por ejemplo, es súper útil, ¿verdad? Con los casos de pitiriasis versicolor, tiña de los pies, y también tiene una acción antiinflamatoria, tiene la potencia de una hidrocortisona, entonces también nos ayuda a desinflamar. En el caso del itraconazol, es bien importante tener en cuenta que tenemos que dejarle examen de laboratorio del paciente antes de indicarlo. Siempre hay que dejarle pruebas hepáticas, no se puede dejar solo en la primera consulta, ¿verdad? Entonces, y que son tratamientos largos, son por lo menos 3 meses de tratamiento que hace el paciente en el caso de una tiña de las uñas. Ya si lo estamos dejando para una tiña del cuerpo, son 2 semanas, entonces es más corto. Pero si ya es para una tiña de las uñas, ya son tratamientos de 3 meses. Entonces, los exámenes de laboratorio son muy importantes. La terminafina es un metabolismo y depuración renal, entonces ahí las pruebas hepáticas no son de relevancia. Entonces, ese sí lo podemos indicar sin tener esos exámenes de laboratorio. Con el fluconazol sí hay que tener mucho cuidado porque ese sí es bien hepatotóxico. Y para tratar una tiña de las uñas con fluconazol son tratamientos larguísimos porque son dosis semanales. Entonces, puede pasar años tomando fluconazol el paciente. Entonces, ese no se utiliza para tratar tiñas.
Con los retinoides, estos sí son súper útiles, se usan a diario en la consulta dermatológica, tanto los tópicos como los sistémicos. Los tópicos, aquí los principalmente se utiliza la tretinoína, ya sea al punto 0.25, punto 0.5 o al punto 1, dependiendo de la necesidad y la tolerancia que tenga el paciente. También tenemos el adapaleno, que es mucho más tolerado por los pacientes en general. Entonces, si el paciente se irrita mucho con la tretinoína, siempre está la opción de utilizar el adapaleno. Y ya en los casos de acné que sea muy, muy inflamatorio, que sea un acné severo, ya recurrimos a la isotretinoína, que esta se calcula por el peso del paciente. Y el libro menciona 2 a 3 meses, pero son tratamientos mucho más largos, son por lo menos 8 meses a un año, porque como les digo, depende del peso, ¿verdad? Entonces, varía mucho de paciente a paciente. Y aquí es súper importante los exámenes de laboratorio, pruebas hepáticas, el perfil lipídico son súper importantes en cada consulta porque dependiendo si se nos van elevando, vamos a tener que suspender el tratamiento, ¿verdad? No podemos ir a ciegas y la teratogénesis, súper importante tener un consentimiento informado porque pues sí es un efecto, quizás su principal efecto adverso, aparte de la serostomía, ¿verdad? De la mucosa oral, la mucosa oftálmica. Y ese es el único derivado de la vitamina A por vía oral que tenemos acá, los demás no los tenemos, ni la citretina, ni ninguno otro de los que mencionábamos, bueno, que mencionaban. Con los esteroides, eh, súper importante lo que mencionaban de la crema combinada, porque esa es una pelea diaria, ¿verdad? Con los pacientes, la crema combinada, porque pues sí, creen que es lo que les soluciona todos los problemas. Y lo que están haciendo en realidad es enmascarar lo que en realidad está pasando ahí, porque eso es lo que indican los médicos a cualquier persona cuando no saben qué es lo que tiene el paciente, ¿verdad? Porque ahí va la combinación de todo y pues sí, algo le va a pegar, pero en realidad no se sabe lo que tiene el paciente y solo se están encubriendo los síntomas. Y ya cuando vayan con nosotros son lesiones que están modificadas, están córtico dañadas o en el peor caso córtico estropeadas. Y pues sí, ya no parece nada y uno pues sí queda confundido y la gente a veces no quiere admitir que ha estado ocupando la crema y a veces es bien obvio porque tienen unas estrías enormes y la mezclan con otras cremas, con crema humectante, o sea, una cantidad de cosas que uno se sorprende, ¿verdad? De la imaginación y la creatividad, hasta de crema de noche, no sé, de todo lo que se puedan imaginar. Y todos son usos, pues sí, incorrectos y que no tenemos que fomentarlos, sino que al contrario. Bueno, vamos a pasar con las preguntas al grupo. Y si hay preguntas de los seminarios, esas las dejamos al final, porfa. Ileana Avilés, Presente. ¿me podrías dar ejemplos de algunos de los inmunomoduladores de los que hablamos? ¿Cómo actúan estos? ¿Y en qué casos los podemos utilizar? ¿En qué patologías? Ok, teníamos el levamisol, que lo que hacía es que estimulaba lo que es la inmunidad celular. Principalmente lo que hacía es aumentar la función de los linfocitos T y también mejoraba lo que era la quimiotaxis y la actividad fagocítica, a su vez regulando lo que es la respuesta inmune. Entonces, lo que ocurría acá es de que este
sí, no es que le va a decir, o sea, no es que va a matar en sí los gérmenes directamente, sino lo que va a hacer es que le va a decir al sistema inmune que trabaje de una forma mejor. Por eso es que lo vamos a utilizar en enfermedades recurrentes o que sean crónicas, donde el problema no es la infección en sí, sino una respuesta inmune deficiente o ineficaz que se esté dando. Por eso es de que lo vamos a utilizar como en el herpes simple recidivante. También mencionaban los compañeros de que lo podíamos utilizar en la hidrosadenitis supurativa recidivante. De ahí, otro de los que mencionaron es el metizoprinol, que principalmente lo que va a hacer es de que va a estimular esa proliferación de lo que son los T, aumentando también la producción de las que son las citocinas antivirales, ¿verdad? Y va a mejorar la actividad de lo que son las células natural killers. Entonces, ¿qué resultado vamos a tener acá? Que vamos a tener un mejor control de esta infección viral y una mejor respuesta en enfermedades que sean inmunomediadas, como puede ser el ejemplo aquí de la alopecia areata, que se utilizaba en este caso. Y el siguiente que los compañeros mencionaron es el Tacrolimus, que lo que va a pasar es de que va a inhibir lo que es la calcineurina, que lo que normalmente es de que la calcineurina lo que va a hacer es activar lo que es el factor NFAT. Hasta ahí está Va a bien, que entrar esa es otra pregunta que quiero hacer. Gracias, gracias. Paola Bautista. Sí, doctor. ¿Me podrías describir cómo actúa el tacrolimus? ¿En qué patologías lo podríamos ocupar? Vaya, el tacrolimus, tiene lo que es una acción antiinflamatoria, por lo que es una inhibición selectiva que hace una inhibición que hace de la síntesis y de la liberación de las citocinas proinflamatorias, como son las interleucinas, como por ejemplo la 2. También esto se da porque se da la inhibición de lo que es la calcineurina, y bueno, esto se puede presentar, lo podemos usar, mejor dicho, en lo que sería dermatitis atópica, dermatitis seborreica y así. Muy bien, gracias. Tomás Beltrán. Sí, doctor. ¿Me podrías decir cómo actúa el imiquimod y algunas de sus indicaciones en dermatología, por favor? Sí, lo que va a hacer es que va, perdón, doctor, tengo otro. Induce lo que es la producción de interferón alfa y beta. Aparte de que también indirectamente va a afectar lo que es el factor de necrosis tumoral, alfa, gamma, y también las interleucinas 1, 6 y 8. Aparte también se usa por vía tópica al 5% y se va a usar en lo que es el molusco contagioso, en el BPH, también en los condilomas acuminados, también se va a usar en el carcinoma vasocelular superficial. Muy bien, gracias. ¿Y qué efecto adverso podría tener el uso del imiquimod? Ese podría producir lo que es irritación en la piel, doctor, sensibilidad. Sí, muy bien. Carlos Bolaños. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
¿Cuál sería el mecanismo de acción de los azoles? ¿Y qué Eh, uso podríamos en dar? diferente- Y ah, en diferentes enfermedades micóticas, eso lo que van a hacer es que van a inhibir el paso de la nocerola del costerol en diferentes niveles. Ya puede ser inhibiendo el paso, inhibiendo la enzima 14-alfa desmetilasa. Y bueno, hay diferentes ejemplos como el clotrimazol, donde es como el que más se va a utilizar para la candidiasis vulvovaginal, y no solo para esta, sino que para la candidiasis oral o para la tiña pedis. sí, también la pitiriasis versicolor y otras dermatofitosis. Gracias. Evelyn Bonilla, Sí, doctor. ¿me podrías dar ejemplos de retinoides de las distintas generaciones y, y algunos de sus usos y efectos adversos? Sí, doctor. Teníamos de que los retinoides se dividían en 3 generaciones. En la primera generación, teníamos la tretinoína, la isotretinoína, la litretinoína, y en el caso de la segunda generación, teníamos la citretina y el etretinato. En el caso de la tercera generación teníamos el más importante del que se habló, el betacaroteno y el tazaroteno y el adapaleno. Con respecto a los usos, en el caso de la tretinoína, que tenía un uso tópico, se podía utilizar en el acné comedónico. En el caso de la rosácea, la queratosis papilar, también verrugas y Keratosis pilar, creo que. las verrugas planas, y en el caso del fotoenvejecimiento. También el retinaldehído tenía las mismas indicaciones. En el caso de la isotretinoína, se utilizaba principalmente en el acné grave o en el acné nódulo quístico. En el caso de el acitretin, se podía utilizar en los casos de psoriasis, y en el caso del en el besaroteno, se podría utilizar en la ictiosis y en casos de hidradenitis supurativa. Muy bien, gracias. Eduardo Sí, Campos. buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la dosis que mencionábamos que se utilizaba de isotretinoína y sus principales efectos adversos? La dosis, creo que era una dosis de vía oral de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por 2 o 3 meses. Y me dijo los efectos también. Sí. Tenía algunos que eran bastante de tener en consideración. Por ejemplo, que en embarazadas no debe usarse porque puede causar teratogenia en el feto y también alteraciones de los lípidos, creo. También puede causar serodermia, que es como una resequedad bastante fuerte pues, en la piel, y también serostomía, que es como disminuir la producción de saliva, y entonces se produce una resequedad bien marcada en la boca. También resequedad en los ojos y queilitis, creo que es un síntoma que da en la boca. Creo que no recuerdo bien, pero creo que es en la boca. Y también, como es muy caro, se tiene que dejar para ciertos casos especiales, para acné, y no, pero no en cualquier caso de acné, solo en algunos que sea bastante marcado. Ok, gracias. ¿Y Michelle Cano?
Presente, doctor. ¿Me podrías decir los principales efectos adversos del uso de esteroides tópicos? Sí, bueno, estos mencionaba que eran varios, ¿verdad? Primero, la cara de luna, que es como una cara más redondita, pues más rellenita que se puede observar, el cuello de búfalo, asimismo el crecimiento del vientre, que puede como llegar a parecer que un paciente tiene un poco de obesidad, pero no, sino que es crecimiento del vientre por los esteroides. Erupciones acneiformes, también puede haber hirsutismo, que es el crecimiento de vello, sobre todo en las mujeres, ¿verdad? Que no es algo normal. Una hiperpigmentación también, pueden llegar a haber equimosis espontáneas, puede también generar obesidad. También se mencionaba en niños que puede generar esto. Puede generar estrías atróficas, que son como, se puede observar, ¿verdad? Cómo se ven en la piel. Ahí había una imagen donde estaba en el abdomen. Y también pueden llegar a producir que la persona sea más resistente a infecciones, enfermedades virales y a micosis, ¿verdad? Pueden llegar a retrasar también la cicatrización de heridas, de ulceraciones, pueden llegar a producir gastritis, úlceras gástricas y también otro tipo de problemas sistémicos como la osteoporosis, la hipertensión arterial en el caso de la betametasona y también trastornos psíquicos en menor manera. Sí, con los tópicos lo principal va a ser la atrofia, las estrías y las telangiectasias. ¿Y me podrías dar un ejemplo de tópico de alta potencia? Sí, bueno, un tópico de alta potencia podría ser la betametasona, por ejemplo, al 0.05%. La betametasona, vemos el cuadrito. Ese sería de muy alta potencia. Y de alta potencia está la amcinonida, la fluorocinonida y la desoximetasona. Según su cuadrito de muy alta, solo está el propionato de clobetasol y el dipropionato de betametasona. Ok, Sí. ok, muy bien. Bueno, pasemos al siguiente grupo y como les decía, si hay otras preguntas, las dejamos para el final. Con el grupo 4 vamos con Fátima Carranza.